Gracia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nuevamente estamos grabando este mensaje para esta ocasión desde el templo en la esperanza de volvernos a reunir como comunidad de fe alrededor de la palabra y de los medios de gracia. Compartimos mientras tanto estos mensajes para el día de hoy. Les habla el pastor Ricardo Rivera Morales. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz en Caguas, Puerto Rico. Vamos a dar la dirección: P.O. Box 1545, Caguas, Puerto Rico 00727. Si desean escribir o enviar algún donativo o alguna ofrenda, esa es la dirección que pueden utilizar. También, si alguno quiere, como otras personas ya me lo han pedido, recibir en sus casas la liturgia de palabra y oración correspondiente a cada domingo, pues así lo pueden hacer escribiendo a mi email personal, nuestro90@yahoo.com, nuestro90@yahoo.com. Pues seguimos en este día con este compartir. Va a ser basado en el propio número 20 de los domingos después de Pentecostés y Santísima Trinidad. Uno de del texto que escogí para esta ocasión, del Evangelio, está tomado del Evangelio, y es el siguiente: así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si dice el Señor, clave para este día. Compartimos con ustedes la oración correspondiente al propio del día. Oremos. Señor Dios, tú llamas a trabajar en tu viña y no dejas a nadie desocupado. Fíjanos nuestras tareas en la obra de tu reino y ayúdanos a ordenar nuestras vidas con tu sabiduría. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar un cántico para esta ocasión. Cuando el pobre se llama. Cuando el pobre. Déjeme buscar por aquí, ya lo tengo marcado. Voy a dar el tono, lo voy a cantar a capela, porque se me va a hacer más fácil para el día de hoy. Es el 508 del libro Liturgia y Cántico, dice: cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando alguno sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
cuando abunda el bien y llena los hogares. Cuando alguien donde hay guerra pone paz. Cuando, hermano, le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Tengamos la lectura del Evangelio para esta ocasión. Está tomada del Evangelio según Mateo, capítulo 20. Comenzando a leer en el primer verso. Y dice así el Evangelio del Señor para esta ocasión. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, un padre de familia, que salió por la mañana a juntar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora, a las 3, vio a otros que estaban en la plaza ociosos. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Dícele: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando la tarde del día el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y viniendo también los primeros pensadores que pensaron que habían de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora, y le has hecho igual a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo les dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No concertaste conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo a tus ojos porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Compartimos un mensaje para este día. Leyendo este texto me recordaba de mi hermano Luis Álvarez de Juan Domingo. Él no sabe que lo estoy mencionando en el sermón de hoy, pero yo sé que esta tarde él lo va a escuchar. Es un hombre obrero y que vivía mucho tiempo de buscarse su trabajito aquí o buscar el trabajito allá, y a veces buscando y buscando no había. En una ocasión recuerdo que después de la tormenta Georges, pues
como pasa después de cada tormenta o cada huracán, pues las cosas estaban malas. No se conseguía trabajo. Encima de eso, su casa había sido afectada, se había inundado y el techo se le había ido. La iglesia luterana en aquella ocasión trabajó a través de Lutheran Disaster Response, como lo ha hecho ahora después de María. Y entonces fuimos y llevamos un dinero para que él pudiera empezar a reconstruir su casa, en lo que le llegaban algunas otras ayudas. Y recuerdo que estaba desempleado él, y decide recoger unos pedazos de madera y tubos, todo lo que le pudiera permitir hacer un puentecito allí en el barrio Cucharilla de Cataño, para un puentecito por el caño, y así de madera y de lo que encontraba hizo un puente y llegó hasta el otro lado, donde había un terreno baldío, y allí empezó a sembrar Luis. A los pocos meses ya se empezaron a dar esas cosechas. Y llegó a tener guineos y plátanos y un montón de hortalizas y otras cosas. No solamente eso, sino que la vecina, Juana, le ayudó. Y empezaron a sembrar los dos, y otras personas más se unieron allí, ¿verdad? Y se compartía el fruto de lo que se daba al otro lado del caño, y lo traían hasta acá con la comunidad a su alrededor, y se ponían de acuerdo unos con otros, todos pobres, muchos de ellos desempleados y con necesidad, pero se ponían de acuerdo, y allá salía el arroz, y allá salía el pollo, y allá el otro traía la lechuga, y se comía, y se alimentaron como comunidad, y pasaron ese tiempo después de esa tormenta, reconstruyeron sus casas y continuaron su vida adelante, y eso dio un espíritu de unidad y de solidaridad y de fraternidad comunitaria, y todos ellos trabajaron, fueron los obreros que gestaron ese empoderamiento comunitario y echaron hacia adelante allá en Cucharilla. Todavía Luis vive por allá. Yo no sé si todavía tiene el puente para cruzar al otro lado, y si todavía se dan los guineos y los plátanos, pero sé que yo llegué hasta comer de esos plátanos, y le mandaron a Nilda también guineos en alguna que otra ocasión. En este domingo estamos hablando de esta parábola, ¿verdad?, de los obreros y la viña, ¿verdad? Y vamos entonces a comentar lo que escribimos, ¿verdad?, a base de esta parábola. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo, nuestro Señor, siga con nosotros ahora y siempre. Los últimos serán los primeros los últimos. La frase es una de esos famosos dichos, de esos pronunciamientos atribuidos a Jesús en las Escrituras. La parábola de los obreros y la viña del Señor, descrito como generoso. El Señor de la viña es descrito como un padre de familia y un padre generoso, ¿verdad? Esta es única. En este evangelio es donde único la encontramos. No está ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Digo, en Mateo está, pero no en Marcos, Lucas, ni en Juan. Los estudiosos, los eruditos están de acuerdo de que este evangelio fue escrito para los años 80 o 100 después de Cristo. Y los judíos habían sobrevivido, los judíos cristianos también habían sobrevivido a la destrucción del templo de los años 70 a causa del procurador Tito y el ejército romano. Renata Forst, en su comentario de Working Preacher,
basado a su vez en los comentarios de Bruce A. Malina y Richard E. Rothbard de Oswald Fortress o de Fortress Press, nos explicaba que esta comunidad recibía este evangelio, que recibía el evangelio que hoy se conoce como el evangelio de Mateo, ¿verdad? Recibía esta comunidad este evangelio en medio de sufrir el trauma de la destrucción del templo, la dispersión de los habitantes de Judea y de los primeros, así que ellos podían identificarse, ellos podían animarse, ellos podían empoderarse con esa palabra de Jesús proclamada en este evangelio, puesto que ellos mismos estaban viviendo en su experiencia propia la necesidad de echar hacia adelante, de volver a subsistir, a trabajar en las tierras y volver nuevamente a sostenerse como pueblo y reconstruir sus vidas completas, porque hasta el templo había sido destruido. Así que ellos vivían en carne propia esta necesidad de ser reconciliados, de ser restaurados, de ser redimidos de sus condiciones precarias. Es decir, muchos habían quedado desplazados de sus tierras, muchos en pobreza y sin poder cultivar o desplazados de las viñas, ¿verdad? Así que tienen que buscar la manera de salir de esa precariedad, de esa pobreza, de esa desolación. Los últimos serán los primeros. Fue para ellos entonces como una esperanza, una promesa del evangelio y del reino de los cielos, una palabra empoderadora para ellos. A aquella comunidad a la que se le escribía originalmente este evangelio de hoy, y también nuestra comunidad que hoy también está en crisis, la crisis del país y la crisis mundial, necesitamos pues también estas palabras como palabras de aliento de parte de Jesús, de ánimo, como palabras de esperanza para nosotros también. Recuperar esa determinación de resistencia, de levantarnos hacia en resiliencia, para que en fe ayudemos a reconstruir, a forjar nuestras vidas a la luz de la bienaventuranza y las promesas del reino de Dios, en estos momentos en que también hay muchos desempleados y los negocios han tenido que cerrar. La parábola nos enseña y nos exhorta a esperar, incluso a exigir en el nombre de Dios que tanto el liderato eclesial como los lideratos administrativos, los de ministerios de servicio social comunitario, adoptemos la generosidad, el desprendimiento, el sentido de justicia, de equidad como el Señor de la viña, que se describe como un padre de familia generoso para con los desplazados. A los que están en la necesidad precaria de alimentar y sostener a sus familias. Son muchas las iglesias que han venido participando en conjunto con otras entidades de fines de lucro y organizaciones benéficas para distribuir alimentos, por ejemplo, como hemos dicho en ocasiones anteriores, ¿verdad? Nuestra obispa Idalia Negrón nos acaba de anunciar esta semana misma que la oficina de la Iglesia Evangélica, las oficinas de la Iglesia Evangélica Luterana en América vuelven a reactivar la campaña de equiparación, matching, ¿verdad? Funds, le llama, o equiparación de fondos en el programa de distribución de alimentos Daily Bread, que en español es pan para cada día, o el pan de cada día. Hoy en día, las iglesias como en California, en otros estados agrícolas, han estado ayudando, organizándose para ayudar a los obreros desplazados. La mayoría de ellos, migrantes,
que se han quedado sin trabajo y pérdidas, y también sufriendo en California, por ejemplo, esa catástrofe natural de los fuegos, la crisis ambiental en el mundo, las crisis empresariales, las económicas, las políticas, las gubernamentales, ¿verdad?, que a veces no han respondido como deben, ¿verdad? Incluyendo las notadas discriminaciones, las marginaciones, las injusticias y los abusos, los maltratos, la negligencia y la falta de equidad humanitaria y civil también, ¿verdad? Y vemos cómo, en vez de responder como buenos padres de familia, en vez de responder como el Señor de la viña de esta parábola, pues a veces se nota que sigue el país dividido por razón de raza, de estatus migratorio, de edad, de género, de etnia, de color de piel o de condición social. Tanto para la comunidad de los 80 y de los 100, cuando se recibieron este evangelio, como la comunidad de la iglesia y del mundo al día de hoy, muchos otros grupos y obreros están siendo marginados, discriminados, oprimidos y necesitan una palabra de esperanza como la que proclama Jesús. A ellos le aplica que los últimos serán los primeros. En esas plazas de California, de Arizona, y también podemos ver, yo he visto esos documentales en donde en España también hay este tipo de plazas cerca de las tierras agrícolas, y allí también hay extranjeros también o migrantes, ¿verdad? Y cómo pasan en estos camiones o guagua y se montan todos en la parte de atrás para ir a trabajar, ¿verdad?, a las fincas cuando vienen, y los recogen y los montan. Vemos cómo se aplica para ellos también esta esperanza de que los últimos serán los primeros. En Puerto Rico hay obreros que están dispuestos, disponibles y deseosos de trabajar para conseguir el sustento y el alimento diario de su familia. Escuchemos el eco de entonces nosotros también de esta lectura del Evangelio al decir: ¿por qué habéis estado parados todo el día sin trabajar? Y ellos tienen que contestarle. Los obreros le contestan y le dicen al Señor de la viña: porque nadie nos ha contratado. Estaban deseosos de trabajar, estaban disponibles, estaban en el lugar en donde podían recogerle para llevarle a trabajar en las fincas, y no conseguían quien los contratara. Por otro lado, la palabra nos cuenta que aquellos otros que gozaban del privilegio de ser los primeros, ya teniendo asegurado lo acordado y lo justo, un denario daba para el sustento de la familia, ¿verdad?, de un día al menos, ¿verdad? Así que eso era lo justo, ¿verdad? Y según vemos en el Evangelio, estos se vuelven calculadores, se vuelven egoístas. Es decir, no se conforman con lo justo, con lo necesario, con lo suficiente, y ambicionan tener más, y se vuelven rencorosos y rebeldes contra el Señor de la viña. Se vuelven soberbia, rebeldía, egoísmo, no reconocen el sentido de generosidad, de bondad, de misericordia, de compasión, de equidad, para que tan siquiera esos que llegaron a lo último o después que ellos, siquiera ellos pudieran tener lo suficiente también, un denario también, para darle de comer y sostener a sus familias. Perdieron de perspectiva esto.
Un número de personas desplazadas todavía sigue en los Estados Unidos. En el primer cierre de la pandemia llegó hasta abril, un poco más. Algunos abrieron demasiado rápido y con las consecuencias desastrosas de eso. Pero vemos que los números nos hablan de 20.5 millones de personas desempleadas. Esto es una cantidad sin precedentes y equivale al 14.7, que es el nivel de desempleo más alto que se ha visto después de la depresión de los años 30. Aunque para agosto bajó y ahora hay 13.6 millones de personas, son 13.6 millones de personas que se encontraron en agosto desempleadas. Y sabemos que ahora han venido los repuntes, los más brotes, más contagios y más muertes. Todo eso sigue en aumento. Y ni siquiera han hablado todavía de una segunda oleada que habría de comenzar para estos meses. Renata Frost nos comenta que para las personas que están en esas situaciones, buscar trabajo requiere de fe, de fortaleza, de paciencia, de seguir levantándose diariamente, de buscar las maneras de sobrevivir. Y muchos son los obreros que están a la merced de quienes viven en una situación más cómoda y de quienes saben de antemano de dónde les llega el pan de cada día. Ahí termina la cita de Renata Frost. Ella lo escribió hace mucho tiempo y aplica tan grandemente al día de hoy. A veces no tenemos los señores de la viña como el señor de la viña de esta parábola, porque tenemos señores y dueños de las producciones y dueños de las grandes empresas que no tienen ese carácter del padre de familia. Este padre de la familia de la par, que es descrito así en la parábola como el señor de la viña, no es solamente justo porque le paga adecuadamente a las horas trabajadas, lo adecuado o lo justo para las horas trabajadas, sino es justo por su generosidad. Aunque no hubiesen trabajado los últimos, las 12 o las 8 o las 10, o hubiesen trabajado una sola hora en el día, Él sabe de la necesidad de ellos. Y Él sabe de la necesidad de llevar el pan de cada día a sus familias. Y en su generosidad, en su benignidad, les da el sustento de todo el día. Un padre de familia no solo se preocupa por el alimento, sino también por el bienestar, la protección, la seguridad de sus hijos. Pues así deben ser los señores de las viñas del día de hoy. En el día de hoy, nuestras congregaciones enfrentan las vulnerabilidades y las fragilidades, adultos mayores que dependen del seguro social y de las pensiones que cada día se ven amenazadas o escasas. Otras personas y familias están actualmente enfrentando el desempleo, el subempleo, la pobreza o la precariedad financiera. Una vez
recuerdo nuevamente, ¿verdad?, cómo empecé hablándoles de Luis, ¿verdad?, de cómo él, dentro de su escasez, recogieron esos pedazos de madera, cruzó al otro lado, empezó a sembrar, invitó a su vecina y a la comunidad a gozar de los primeros frutos y de los frutos que se siguieron dando de esa cosecha en aquel solar baldío al otro lado del caño. Cuando todos, alimentados por la mesa del sacramento de la Santa Comunión, salimos todos juntos en paz a servir con gozo al Señor, entonces estaríamos en la necesidad de ser como esos padres de familia, o inspirados a ser esos padres de familia, trabajando para la edificación en el mundo, para que todos tengamos sustento y compartiendo unos con otros, como compartió Luis con aquella comunidad en Cucharilla, en el Caño, allí en Cataño, tengan de la escasez surja la abundancia o lo suficiente para que todos pudieran ser alimentados. Pues así nosotros también, como trabajadores de la viña del Señor, que compartamos con el mundo la abundancia del amor de Dios, la benignidad, la generosidad, el espíritu fraternal y solidario de ayuda, de acompañamiento, de desprendimiento, de colaboración, de participación, de empoderamiento para construir un mundo mejor, un mundo en paz y un mundo de suficiencia y de esperanza para todos. Para que la gracia y el amor, siendo aún pobres, podamos repartir, compartir con el otro, promoviendo y confiando el efecto multiplicador de Dios, que es nuestro amparo. Como la viuda en Sarepta, que cada vez que metía la mano en la harina salía más harina y pudo dar alimento a su hijo y al profeta que estaba con ella y para ella también. Como el evento de la multiplicación de los panes y los peces en el Evangelio. Estamos invitados a buscar a obreros y darles trabajo, invitarlos a venir a la viña del Señor y compartir su amor, y así que se traslade a todo rincón de la tierra. Estamos todos llamados a compartir el pan de cada día con todos en su diversidad de hambres, en su diversidad de sed. La paz que sobrepuja a todo entendimiento, guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.